Entrevista. 7 de la mañana con 1 minuto en todo el territorio nacional. Estamos en Avia Yala, primera edición. Gracias, señores, por elegirnos, por estar con esta propuesta que tiene Avia Yala Televisión. Algo que se está desarrollando es trabajar en políticas de Estado rumbo a la Agenda 2025. ¿Cómo queremos llegar al 2025 como territorio nacional? ¿Cuáles son las metas que se ha trazado el gobierno y que va a involucrar también la participación de cada uno de los sectores de la sociedad? Una de ellas tiene que ver con la producción. Bolivia Productiva se viene desarrollando, o por lo menos se lo ha anunciado para los siguientes días, no existe aún una fecha establecida, desarrollar una cumbre agropecuaria Sembrando Bolivia, donde interfieran diferentes sectores a la cabeza de las autoridades nacionales. La invitación está hecha. De cierta manera ya los sectores sociales productivos se están organizando, se están preparando, al igual que los empresarios, pero también existe la participación de los colegios. Tal es el caso del Colegio de Ingenieros Agrónomos de Bolivia. El presidente de esta institución está con nosotros en los estudios de Avia Yala Televisión. Está con nosotros el ingeniero Víctor Ralde. Qué gusto que nos acompañe. Muy buenos días y bienvenido. No, a usted, Gabriela, al canal, y felicidades por el impulso que están dando en bien de la comunicación boliviana, ¿no? Muchas gracias. Ingeniero, ¿cuáles vienen siendo los preparativos? ¿Cómo así que el Colegio de Ingenieros de Agrónomos está también con esta participación? Bien, el colegio siempre inquieto por el dinamismo productivo del país y principalmente encarecido en un proceso de articulación y fortalecimiento de los profesionales en ciencias agropecuarias, ya el año pasado presentó tanto al presidente y al vicepresidente principalmente las 100 sugerencias para el agro boliviano, unos criterios técnicos para los lineamientos de la política agropecuaria, que el mismo también se socializó a las autoridades, tanto ministeriales como también de las organizaciones sociales matrices que realmente están preocupados del desarrollo productivo. Y ahora que se ha encaminado bajo lo que usted mencionaba, Sembrando Bolivia, el diseño de lo que debería ser los resultados de una cumbre, pero principalmente para la aplicación rentable de lo que es la efectividad de la seguridad alimentaria, sabiendo que el país es un país tan estratégico para la producción, pero principalmente para garantizar lo interno y así pensar en lo externo, bajo una política de también tener dividendos importantes para el país, una especie de compensación a la baja de lo que son otro tipo de recursos, en este caso hidrocarburíferos, que el país y el mundo lo está viviendo, y ver que en su momento el tema agropecuario sea el sustento del Producto Interno Bruto a mediano plazo, ¿no? Tiene que llegarse a eso. De hecho, está en planes, ¿no? De hecho, así se ha proyectado en la Agenda 2025. ¿Cómo se tiene que ver Bolivia Productiva? ¿Cómo llegamos a esa Bolivia Productiva? Hay muchos temas que ya han salido al tapete, que principalmente también la Cámara Agropecuaria del Oriente lo ha visto fundamental. Caso concreto de temas fundamentales a tratar en la cumbre agropecuaria, como es el sentido común de ver cómo hacer mayor inversión para el agro, más allá de los créditos, hacer en tema de tecnología, en tema de la investigación, ver los conceptos también de lo que ya se ha sugerido, analizar profundamente la biotecnología, que hay dos extremos en el país, ¿no? A nivel técnico también tenemos opiniones prácticamente equilibradas, algunos están con la biotecnología, pero la gran mayoría de los profesionales técnicos de la parte rural vamos que realmente todavía no es tiempo para el tema, por ejemplo, transgénico en el país. Necesitamos optimizar lo que es el recurso tierra en nuestro país y más que todo la rentabilidad productiva que nos da la madre tierra en un concepto ya de un diseño estratégico que ha producido. También hay temas importantes de lo que es el recurso tierra, la función económica social, que algunos actores de la agroindustria, más allá de una titulación ya que el Estado les ha permitido, están viendo que estos no sean de 2 años, de 5 a 7 hasta 10 años. Realmente nosotros creemos que eso no debe ser así porque en estos tiempos de necesidad de seguridad alimentaria se debe optimizar lo más antes posible la tierra porque así permite tener claridad. Pero en el otro extremo también, dentro de lo que hemos permitido estar de cerca con la sabiduría del productor pequeño, porque esa es la esencia del país, Gabriela, porque más allá de un 70%, al 77% en otras palabras, se dedica a la agricultura, pesca y caza en el país. El 90% de todo eso prácticamente son pequeños productores que irradian de 0 a 5 hectáreas, pero ellos son el eje de lo que es la canasta familiar del país principalmente.
Entonces, ahí se está viendo otro tipo de necesidades, ejes transversales. Con los pequeños productores. Con los pequeños productores, lo que es la agricultura familiar, que hace ya un año atrás se ha difundido en el mundo, más que todo como la esencia de lo que es la producción orgánica en un concepto sostenible para los países y principalmente para el mundo, en conceptos de inocuidad alimentaria. Pero de hecho hay temas ahí esenciales que hay que trabajar como país, como la sanidad agropecuaria, que efectivamente no está yendo de la mano en función a la asistencia, a la necesidad del pequeño productor, incidencias productivas que de alguna manera están correlacionadas a la sanidad agropecuaria, que es la falta de control de frontera, porque seguimos incursionando mediante mecanismos ilegales como el contrabando, alimentos al país, que realmente hay que tomar políticas claras en ello. Y principalmente también ahora que es la descentralización de estos programas y proyectos de sanidad que ya deben ser absorbidos por los municipios y las gobernaciones. Otros temas fundamentales es la mecanización controlada, que efectivamente se tiene que apostar a que el pequeño productor pueda acceder a una mecanización tecnificada, de última generación, un concepto de acompañamiento a su producción, pero más que todo en un concepto de una planificación estratégica con los ministerios de turno. Hay un tema que realmente ha preocupado y todavía ya es de preocupación masiva en el país, el tema de la quinoa, ¿no? Que si bien hubo un boom, pero lamentablemente la expectativa del productor en este momento está siendo un poco hasta diluida por el concepto del enanismo del mercado internacional, que en otros países, más allá de la mecanización, están acompañando con una tecnología rentable. Gabriel, es bueno saber que en nuestro país la media de producción de quinoa no pasa de media tonelada. En países vecinos como Perú están llegando ya bajo una investigación más abierta hasta 3 toneladas por hectárea. Entonces la competencia para el pequeño productor cada vez va a ser más grande. Entonces, ¿qué está pasando en Bolivia, en el mundo, Gabriela? Allá hay una transición de lo que es la agricultura, del agotamiento de los recursos naturales a una agricultura más sostenible, donde se está optimizando la tierra, en el concepto de que no es necesario en estos tiempos de pensar en mayor frontera agrícola. Hay que guardar la tierra para peores momentos tal vez de necesidad por los conceptos de cambio climático, donde la rentabilidad productiva de estas pueden ser más exquisitas en un concepto de utilización de técnicas más propias del momento. Pero de hecho ya la agricultura del mundo está viendo que si tienes un pedazo de tierra, optimizar más rendimiento sobre esa pequeña superficie. Y eso es tecnología e investigación. El rendimiento de los espacios, ¿no? De los pequeños espacios. De repente este es el espacio, ingeniero, para ir tratando estos temas. Un potencial que tiene en cuanto a una producción orgánica, si podemos decirlo así, es Bolivia, ¿no? Con la agricultura familiar, con los pequeños productores. ¿Y cómo se va a integrar esto con generar ese rendimiento que queremos, es mejorar el rendimiento en los espacios que ya se tienen, considerando también la variedad y lo bendecidos que somos como Bolivia, ¿no? En cuanto al clima y a las tierras también que tenemos productivas, variedad en diferentes climas? Mire, Bolivia y Sudamérica están catalogados como el inmediato granero del mundo. No se olvide, Gabriela, que el mundo depende de 3 alimentos claves, ¿no? Que es el arroz, el trigo y el maíz. En temas de arroz y maíz, de alguna manera hemos avanzado bastante. Todavía tenemos déficit en el concepto de lo que es trigo, pero de hecho en el concepto de trigo se va ya haciendo la reproducción de semillas para hacer un concepto más rentable. Lamentablemente el pequeño productor todavía no le ha encontrado esa esencia de lo que es el interés de producir trigo en un concepto de interés también económico. No se olvide que seguridad alimentaria también es sinónimo de mejores días para los productores. No es un mecanismo de explotación permanente, sino darle mejores condiciones y sacarle un mecanismo de la pobreza en un concepto más sustentable. La migración es otro efecto que hay que trabajarlo, porque en estos tiempos el efecto del daño del cambio climático está lamentablemente afectando que muchos productores, ya un año agrícola medianamente rentable y otro pésimo, están migrando a las grandes ciudades. Y esto hay que tomar mucha atención porque hay programas como el Instituto Nacional de Seguro Agrario, que es el INSA, que ya tuvo una observación en estos días de lo que significa, han detectado 10.000 hectáreas dañadas y prácticamente hay solamente la capacidad de compensar 1.000 hectáreas. Entonces, ¿qué va a pasar en el tiempo si realmente estos programas son sostenibles?
Entonces hay que pensar tal vez en invertir en mayor investigación, mayor tecnología para el productor, pero con algo muy fundamental que es el acompañamiento técnico in situ. El Colegio de Ingenieros Agrónomos, bajo una relación con distintos municipios, hizo una especie de un pequeño sondeo de opinión a nivel de municipios, donde se ha visto la alta necesidad, Gabriela, de lo que es la asistencia técnica. Lamentablemente, el recurso humano de ingenieros agrónomos y profesionales de ciencias agrícolas cada vez es más demandado, ¿no? Y la necesidad de los municipios a veces no permite tener, que sea 5 o 10 técnicos para poder interactuar con sus municipios. Estos temas lo estamos viendo más allá con el Pacto de la Unidad, cómo realmente volcar el esfuerzo de los ministerios y de los profesionales técnicos para acompañar al pequeño productor en sus grandes necesidades. ¿Cuáles son las necesidades y cómo se acompaña, ¿no? De hecho, tendrían que estar muy de la mano, por eso se está planificando, por eso se está proyectando también este tipo de encuentros que busca identificar estos problemas y darle solución. Solución conjunta, ¿no? Correcto. Nosotros agradecemos la nueva visión inmediata de lo que es el discurso del presidente. Se debe cambiar la lógica rural porque estos años de bonanza, estos años de bastantes recursos que han recibido los municipios en el concepto de poderles dar el aspecto más allá de salud, educación, infraestructura a los municipios, ahora se tiene que pensar en la esencia de lo que es la necesidad del productor, su productividad, su economía familiar, mejorarla. De hecho, tiene todo un proceso, ¿no? Se necesita profundizar la industrialización, desde el momento de la semilla, la comercialización, etc. Había un tema muy importante y de debate que nació con el Pacto de la Unidad, que realmente para nosotros, como digo, la sabiduría del productor va a permitir mejores días para los productores. ¿Cómo ellos pueden tener mejores recursos? Tal vez dentro de esa cadena, que los intermediarios, que son los que afectan la canasta familiar, afectan lo que significa hasta el ocultamiento en su momento de los productos, el alza, el tema del mercado, etcétera. Lo que se busca es que realmente el pequeño productor tenga condiciones de llegar de forma más directa al mercado y que realmente la familia boliviana tenga acceso a un alimento inmediato, sano, más que todo con condiciones hasta económicas, y darle mejores rentabilidades al productor. Entonces, esos temas y otros, nosotros consideramos de fundamental, deben ser tratados en la cumbre. Entonces, nosotros estamos muy preocupados que principalmente la agroindustria esté focalizando 3, 4 temas de alto interés económico, como es el tema de la FES, seguridad jurídica, créditos que efectivamente ellos ven que deben ser más blandos para los grandes y no así para los pequeños. Nosotros más nos bajamos en la necesidad del pequeño productor, como decía. Un pequeño productor que este año tenga un año agrícola negro, se vale el término, prácticamente ya no tiene acceso a la banca porque prácticamente no tiene una garantía, aunque sea pequeña, para tener otro insumo y comprar aunque sea semilla. Entonces son realidades que hay que discutir y analizarla y ver cómo se compensa de una manera al pequeño productor, que la historia ha permitido desde la República que ellos son el sostén del país. Entonces hay realidades que hay que trabajarla y por ende esta cumbre debe ser abierta, debe ser permitida, que todos los actores que quieran estar y participar y aportar puedan dar su granito de arena para que salgan los mejores lineamientos para que en forma inmediata podamos trabajar a mediano y largo plazo la sostenibilidad del agro en Bolivia, ¿no? Y vaya que esos puntos se tienen que poner en la mesa, si podemos decirlo así, ¿no? ¿Qué necesita el pequeño productor? ¿Qué porcentaje es en Bolivia son pues la agricultura familiar que usted nos decía, usted nos iba señalando? Ingeniero, si queremos llegar a esa Bolivia soberana, a esa Bolivia con seguridad y soberanía alimentaria, estamos por buen camino. ¿Qué más se tiene que trabajar? ¿Cómo el Colegio de Ingenieros Agrónomos de Bolivia también va a brindar ese aporte para el 2025? De hecho, un primer reto se tiene el 2020, ¿no? Terminándose. Sin embargo, ya la meta es para la Agenda 2025. Hay que partir de la filosofía de una frase, Gabriela. El alimento no es un negocio, es un derecho humanitario. No puede ser bajo la visión estratégica de algunos sectores que son la minoría de un país, que en este tiempo están viendo la necesidad, tal vez del término hasta presionar o chantajear la necesidad urgente de generar recursos para el país en un concepto de que todo el apoyo que siempre la vida sea más cada día. Nosotros buscamos que los puntos de equilibrio ya lleguen al pequeño, mediano y gran productor, que realmente no exista diferenciación para nadie, que realmente los trabajos de acompañamiento de la investigación se inviertan más,
¿no? El país necesita, por la realidad mundial de cambio climático, mayor inversión en el concepto. La institución del INEA efectivamente va avanzando a pasos grandes en un concepto de la necesidad de la réplica, pero efectivamente en el tiempo pueden ser insuficientes. Se necesita que instituciones como las universidades, facultades y otros entes investigativos se sumen. En ese concepto, el colegio, por ejemplo, dentro de los 100 planteamientos ha presentado la necesidad de crear una universidad agraria científica de investigación, que se patente todo lo boliviano. Usted debe conocer que efectivamente el tema quinoa y otros tantos temas ancestrales ya están siendo usados o patentados por otros países y tal vez con mejor paraguas dentro de lo que es el propio Estado. Poner el sello boliviano. Exacto, ¿no? Entonces eso es un tema llamado la atención. Y lamentablemente la investigación en nuestro país está muy dispersa, ¿no? Las universidades, los centros de investigación, el mismo INIAF trabajan, si bien el INIAF parte de nosotros, del Estado, pero que no está aglutinando la esencia o el bienestar general de la investigación. Nosotros creemos que una universidad agraria de investigación científica, que referentes amigos como La Molina, Zamorano, tienen otros países, debe tener el país. El país tiene condiciones y principalmente visualizar como un centro productor de alimentos. El mundo cada día va requiriendo más alimentos. Para el 2050 se proyecta que el 70% más debemos producir alimentos porque llegaremos a ser más de 9.000 millones de habitantes en el planeta. Y eso va a permitir que los países emergentes o en vías de desarrollo van a permitir generar mayores dividendos con producción indistintamente la producción que necesita el mundo, ¿no? Y esa, imagínese, patentar, ¿no? Patentar la propuesta. Realidades propias, porque hay varias. ¿No? El quinoa es el tema más sensible que actualmente vive, porque como le digo, países ya hermanos cercanos como Perú, mismo Ecuador, etcétera, están ya tomando los recaudos de lo que es su genética, ¿no? Su biodiversidad a nivel de lo que es el germoplasma y todo esto. Entonces hay que trabajar más formalmente e involucrar a todos los actores. Y entonces nosotros también estamos en una campaña de que las facultades dinamicen hasta los pensum de las facultades de agronomía, que realmente sean más acordes a estos tiempos, ¿no? Hay facultades que están un poco obsoletas en los tiempos de la necesidad de la tecnología moderna, de la investigación actualizada. La universidad tiene que responder, ¿no? Y realizar una lectura constante del momento en el que estamos y acercarnos. Está en las instituciones, está en el Estado, están los colegios de agrónomos, está en la universidad. ¿Y cuál es el aporte que se tiene que dar a este espacio, ¿no? A nuestro Estado, en cuanto a políticas, en cuanto a sugerencias? Y si bien va a existir este tipo de eventos que permitan recoger esas propuestas, pues bienvenidas. ¿Cuál es ese aporte? ¿Están vinculados, ingeniero, con la estatal y las privadas? ¿Están manejando el pensum de acuerdo a lo que se necesita? Lamentablemente no hay un lineamiento claro dentro de lo que es el Ministerio de Educación a nivel de la educación superior, ¿no? Las facultades toman en forma ¿no? parámetros propios de lo que son tal vez sus facultades a niveles de regiones. No hay un tema integral de la necesidad. Las facultades del occidente mayormente tienen ese concepto occidental. Las facultades del oriente, del valle, etcétera, tienen su concepto más in situ, y que realmente se necesita formar profesionales más íntegros, peritos y especialistas inmediatos, ¿no? Y el colegio justamente una inquietud que tiene por requerimiento de los profesionales es buscar peritos que han sido en diagnósticos de daños ambientales, en temas de desastres naturales, peritos en silos, tantas cosas que necesita el país y el mundo, porque así ellos también tienen mayor valor agregado. Y un tema importante, licenciada, es el concepto de que en el país tampoco ya pueden existir procesos de discriminación en algunos sectores profesionales. Y estamos preocupados que discrecionalmente algunos sectores profesionales tienen más ventajas en el país a nivel de ingresos por su conocimiento y otros no. Y creemos que eso debe ser un punto de equilibrio. La investigación, el conocimiento cada vez debe ser mejor pagado en cualquier país. Nosotros estamos en una pronta lucha en el concepto de presentar al gobierno y al Estado una propuesta de lo que va a ser el arancel de la investigación, el arancel
rentable de lo que el país necesita como un tema de conocimiento in situ. Entonces, quiere decir que algunas profesiones están mejores pagadas que otras. Debería haber un punto de equilibrio en el país para que así la sociedad y el profesional tengan mejores condiciones. Lograr procesos de institucionalidad, Gabriela, es muy importante si hablamos del agro, porque lamentablemente el profesional con mucho conocimiento cada vez se lo va perdiendo a nivel del Estado. Sectores privados lo están absorbiendo porque tal vez tengan mejores condiciones económicas. El Estado necesita, si vale, hasta patentar ese conocimiento y darle condiciones profesionales cada vez puedan estar mejor en el Estado. Esas propuestas que tienen que tratarse en esta cumbre agropecuaria, varios puntos sin duda alguna, ahí están, se lo vamos presentando también en ADIA la primera edición. Ingeniero, gracias por habernos acompañado y bueno, que es esta una siguiente oportunidad, ¿no? No, para nada, nosotros, como lo menciono, vamos más allá de estar en la cumbre, vamos a traer la expectativa de ello y también aplaudimos de sobremanera lo que ya en días más va a ser el lanzamiento oficial del pacto fiscal, que es otra inquietud que la sociedad boliviana está esperando para poner en conocimiento sugerencias, propuestas para que realmente el país, las regiones, los municipios y todos los sectores tengamos puntos de equilibrio y mejores condiciones para el país, ¿no? El Consejo Nacional y eso tiene este miércoles, Ya ¿no? Y hay una convocatoria. Muy bien, ingeniero, gracias. Buenos días. A ustedes. La presencia del ingeniero Víctor Ralde, presidente del Colegio de Agrónomos de Bolivia, en los estudios de Avia Yala Televisión.